Bienvenidos, bienvenidas a Viví de tu profesión, el podcast de Psicopymes. Soy Vero Leo, psicóloga, mentora y consultora de recursos humanos. Después de años de acompañar a colegas de recursos humanos en su salto a la independencia y en la transformación de su rol, profesionalizando de forma práctica la manera en que trabajan, decidí crear este podcast para mostrarte que sí se puede vivir de tu profesión, amando lo que haces y construyendo un camino propio. Voy a compartirte herramientas prácticas, testimonios de colegas que están en la misma que vos y reflexiones que te impulsen a crecer y desarrollarte. Porque no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor, alineando de forma consciente tus decisiones profesionales con tus elecciones personales, para construir esa vida que soñás. ¿Todo listo? Quédate, que empezamos. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Viví de tu profesión. Siempre digo que los testimonios son especiales, pero este de verdad que tiene una especialidad distinta y ya te vas a enterar por qué. Este episodio ella decidió llamarlo Hoja en Blanco, reescribiendo mi propia ley con la profesión. Es un perfil bastante diferente a las entrevistas que vengo haciendo con los profesionales de recursos humanos porque ella es abogada, ella es Ale Ruiz y ahora la vas a conocer un poquito más en profundidad y vas a saber por qué le pusimos así a este episodio. Bienvenida, Ale. Hola Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo muy bien, con muchas ganas de hacer este episodio porque vengo viendo todo tu cambio desde ya hace un tiempito. Pasaste por varias propuestas y la verdad es que tu transformación yo la vi de muy cerquita. Antes de entrar en tu proceso, Ale, presentate para los que no te conocen. Bueno, mi nombre es Alejandra, tengo hoy una consultora legal y para resumir, o como para arrancar, puedo decir que pasé de ser una abogada y litigante en tribunales a ser responsable de recursos humanos en una empresa, hasta animarme a dar el salto y crear mi propia consultora legal, que es con lo que hoy estoy arrancando hace un corto tiempo y que, nada, estoy muy contenta porque puede transformarme uniendo todos mis conocimientos legales adquiridos durante la carrera y después de la carrera con algunas especializaciones o cursos específicos y también con la gestión de los recursos humanos, ya que en pandemia empecé a trabajar en una empresa haciendo recursos humanos sin tener nada, pero nada de conocimiento al respecto. Así que fue un proceso como bastante importante en mi vida y bueno, y acá estoy, muy contenta. Quiero ir un poquito a la cronología de ese proceso porque para mí tiene una riqueza súper interesante. Sos mamá, además, venís de una profesión bien tradicionalista. Quizás uno no suele encontrar muchos abogados trabajando en el área de recursos humanos o si lo vemos más en la parte más de contratos y eso, más dura. ¿Cómo llegaste a Psicopymes? ¿En qué situación estabas? Bueno, en el 2020, cuando empiezo a trabajar en esta empresa, dado que por la pandemia Tribunales estaba frenado totalmente, por lo menos en mi ciudad, empecé a buscar capacitaciones de recursos humanos y no encontraba. O sea, hacía todo, venía todo por el lado de liquidación de sueldos, de contratos y cosas que yo ya sabía porque soy abogada. Entonces, no me servía. Y no sé, el tema este de los algoritmos, empecé a buscar por ahí, a mirar cosas en Instagram y apareció una publicación tuya de Psicopymes y la veía recurrentemente. Se ve que iba buscando yo, ¿no? Y de repente la gerenta de la empresa donde yo trabajaba me dice, mirá, fíjate que hay una clase ahí, una chica que hace recursos humanos, qué sé yo, y me compartió lo mismo que yo venía viendo. Y justo vino esa clase magistral o no sé, una clase gratuita. Gratuita. La masterclass gratuita, exacto, que no sé si fue en agosto o en julio por ahí, del año pasado, y la tomé.
Y empecé a escucharte a vos y empecé a escuchar lo de la gestión soft de recursos humanos y del salto a la independencia. Y a mí me interesó la de gestión soft porque sentí que era lo que necesitaba para mejorar mi trabajo de recursos humanos en la empresa. Lo tomé, la verdad que aprendí un montón de cosas, me cerraron un montón de procesos, de objetivos y de cosas que yo venía haciendo en la empresa, pero todo así como suelto, descolgado, digo, sin un orden. En el medio, bueno, fui mejorando en mi trabajo, por supuesto, por estos conocimientos y por el entendimiento del porqué de las cosas y hacia dónde llevan, ¿no? Todos esos procesos que se corren. Y en el medio decidí tomar una mentoría con vos, cortita, creo que fueron 4 o 3, no me acuerdo. Y ahí eso fue como bastante determinante, porque fue la primera vez que me tomé el tiempo de pensar cuáles eran las tareas que yo realizaba en la empresa. Pues yo hacía 2 cosas, hacía la cuestión legal y la parte de recursos humanos. Y me senté a pensar y estuve como unos cuantos días pensando y armando un archivito bastante lindo. No es mi mejor amigo el Excel, pero Estaba bueno porque vos ahí trabajabas, y me di cuenta de la cantidad de cosas que hacían. vos ahí Ahí trabajaba en trabajabas, relación de dependencia. ahí trabajabas en relación de dependencia y nos metimos mucho a trabajar sobre tu rol y el valor de tu rol. Yo me acuerdo cada una de esas mentorías que trabajábamos en profundidad, ¿por qué vale lo que vos haces? Aunque vos venías con bueno, pero yo no vengo del rubro. Claro, no venías del rubro, pero tenías un montón de otros conocimientos y criterios también profesionales que eran bastante compatibles a los de un profesional de recursos humanos. Exactamente, pero yo no lo podía ver. O sea, cuando hice esa tarea, por decirlo de alguna manera, con vos, es cuando me di cuenta de lo importante que era todo lo que yo hacía, de lo valioso, de hecho, para la empresa en sí, para los colaboradores, para mí, para los clientes, porque digo, está todo como bastante mezclado por mis 2 roles. Y bueno, y ahí como que empecé a pensarme y a valorarme yo de otra manera. Después de eso, quise tomar la otra capacitación del salto, y ahí también fue como hermoso porque empecé a pensar otras cosas, a ver otras formas, a compartir con otras personas que también, si bien son más de recursos humanos, de carrera, pero bueno, teníamos como algunas cosas en comunes, y de hecho con algunas chicas todavía mantenemos contacto. Y también quiero rescatar y contarles a todos que Vero es una persona muy generosa, porque mientras yo estaba haciendo esa capacitación, Vero, entendiendo mi perfil y habiéndome escuchado bastante, me sugiere hacer otra mentoría con una abogada. La contacté, lo tomé y entre el puntapié inicial que me dio Vero y el cierre que hice con otra mentoría, con una abogada, pude lograr cerrar esta idea que estaba en mi cabeza dando vueltas, que era la integración, por decirlo de alguna forma, entre lo legal o mis conocimientos legales y toda mi experiencia y los conocimientos que adquirí sobre recursos humanos y lo importante y lo estrecho que están. Es verdad, yo conozco muchas personas que hacen recursos humanos en pymes y que ninguna es abogada. O sea, es como que el abogado tiene que ir por otro lado. Y de hecho hay contadores, hay gente que ha hecho administración de empresa o bueno, las carreras de recursos humanos. Y la verdad es que yo creo que está buenísimo ser abogada y trabajar en recursos humanos o ser responsable de esta área porque puedes combinar un montón de cosas. Ese fue como mi paso y mi transformación. Y otra cosa muy importante, que más que nada en el salto, el animarme a salir de mi zona de confort, a decir, bueno, o sea, quiero hacer algo y voy por esto, y no a quedarme con el miedo de que si mis colegas no entienden qué es lo que hago, porque en mi ciudad es una ciudad bastante tradicionalista en ese sentido. El abogado es el abogado del escritorio, de tribunales o del Poder Judicial. Y lo mío o mi camino va por otro lado, va por el lado de ayudar a las personas emprendedoras y a las pymes
que quieran crecer, que quieran desarrollarse y que se animen a... Yo me considero una emprendedora hoy con esta consultora. Y la verdad que el tema del derecho asusta un montón. Todo el mundo piensa que es un cuco, que en vez de ser una herramienta, que yo creo que es una herramienta para crecer, vos decís abogado y ya te tienes miedo como que va a venir algún problema. Y la verdad que no. O sea, la visión de Inalvis, mi consultora, es una visión preventiva, de reducción de riesgos, es del camino a seguir para evitarte justamente conflictos a futuro, o por lo menos reducir la posibilidad del conflicto. Pero bueno, no es tan fácil por ahí. ¿Cómo pensaste el nombre de tu consultora y qué significa? Mira, el nombre de mi consultora yo lo pensé en el año 2019. En el 2019 yo ya tenía una idea de trabajar con pymes, porque me gusta, porque no sé, porque lo siento cercano. Y de hecho le puse el nombre y todo, y nunca pude concretarla hasta ahora. Inaldes quiere decir en blanco en latín. Y lo pensé tanto para mis clientes, en el sentido de que si sos un emprendedor que está arrancando, estás en blanco para escribir una hoja nueva de tu historia. Si ya estás constituido y tenés algún conflicto o alguna duda, también estás en blanco y lo puedes volver a escribir, o empezar a escribir o reescribir. Y también desde lo personal, porque en este salto de mi consultora estoy en blanco en algunas cosas. O sea, tengo un montón de conocimientos, un montón de experiencia, pero también estoy en blanco. Y voy a empezar a escribir mi nueva historia profesional, porque de hecho hoy entiendo que tengo que salir a buscar mis clientes. Yo he estado acostumbrada a que el cliente me venga a buscar. Bueno, eso también es un cambio de mentalidad que me dio el salto a la independencia. Es esta capacitación que hice con vos, porque vuelvo a esto de que acá somos bastante tradicionalistas en estas profesiones clásicas, por decirlo de alguna manera. Entonces, digo, es un cambio de mentalidad y una hoja en blanco para mí también. A mucha gente la hoja en blanco les asusta. A mí me encanta la hoja en blanco porque me da la libertad creativa de escribir lo que yo quiera. ¿Cuál es esa ley que vos escribiste, tu propia ley? Si hoy tuvieras como que pasarlo a leyes, no sé, ¿cuál es esa ley que escribiste para tu vida o para tu profesión futura y presente? Para mi vida, básicamente es como amalgamar la vida personal con el trabajo y no dejarme consumir por el trabajo, que es algo que me pasó bastante en varias oportunidades, no solamente en la empresa. En mi anterior trabajo, yo siempre tuve 2 trabajos, litigaba y trabajé un tiempo en el Estado, después en la empresa, y me pasó varias veces de que el trabajo me absorbiera y mi vida personal quedara a un costado. Bueno, eso es algo que estoy reescribiendo ahora y es esta amalgama. Y en lo profesional, básicamente, no ser una abogada del conflicto. Digo, nosotros estamos muy acostumbrados a que el abogado es el abogado al que uno va cuando en general tiene algún problema, ya sea que con un empleado, que te demandan, que te reclaman. Y yo creo y entiendo el derecho como una herramienta que nos puede ayudar a prevenir conflictos, que nos puede garantizar determinadas cosas. En el sentido de que por ahí vos de palabra haces o decís cosas, pero después cuando viene algún incumplimiento, si no tenés nada por escrito, y a las palabras se las lleva el viento. Hoy por hoy no funciona tanto. O sea, sí, pero siempre está bueno tener el respaldo de lo escrito, de lo acordado, de lo fehaciente, digamos. Entonces me parece a mí que está bueno, obviamente, uno cuando trabaja o tiene equipos necesita tener confianza, pero esa confianza yo entiendo que tiene que ir respaldada con algo legal, siempre. Porque si llega el conflicto, tenés una documentación, tenés un respaldo, algo de qué agarrarte, o algo a dónde reclamar, o por qué reclamar. Entonces me parece que por ahí va en mi reescribir mi vida laboral a futuro, o profesional a futuro. Y obviamente también es decidir qué clientes quiero tener. Uno de los servicios que te escuché que vos también abriste dentro de tu consultora, además de pymes y emprendedores, es un servicio para profesionales de recursos humanos o para las áreas de recursos humanos. Contame un poquito más de eso.
este servicio o esta de capacitación, básicamente lo tomé desde mi experiencia, porque me di cuenta que incluso al hablar con otros colegas de recursos humanos, por la misma empresa en la que yo trabajaba, que están todo el tiempo recurriendo a abogados externos por cosas que por ahí la verdad está buenísimo que el responsable o el profesional de recursos humanos o que se haga cargo del área lo tenga, lo sepa, porque le va a redundar en beneficios para él, en agilidad, en poder resolver algunas situaciones, saber cómo hacerlo sin miedo. Porque cuando vos haces algo con miedo, lo más probable es que te equivoques. Cuando vos tenés un conocimiento previo de cómo hacer un proceso, cómo funcionan determinados aspectos legales, qué sé yo, por ejemplo, licencias, cuáles son, cómo las haces, cómo te avisan, armar un procedimiento, o hoy les llaman código de convivencia, hace unos años atrás les llamaban reglamento interno. El nombre va cambiando, pero la idea es más o menos la misma, es decir, bueno, ¿cómo hago esto si quiero tener vacaciones? ¿Cómo lo tengo que hacer? Teniendo en cuenta siempre que las pymes no profesionalizadas no tienen las plataformas y los sistemas de gestión, y de repente pasan en el momento las cosas. Entonces a mí me parece que tener ciertos conocimientos básicos sobre lo legal es bastante beneficioso para quien está a cargo de recursos humanos, para poder resolver situaciones que se presentan en el día a día. Va por ahí, digamos. En la comunidad hay muchos profesionales de recursos humanos que están dando sus primeros pasos como profesionales independientes, armando su consultora, y aparecen como muchas dudas desde lo legal, ¿no? Contrato sí, contrato no, cuándo incorporo un contrato, de acuerdo a los servicios, al cliente, etcétera. ¿Qué mínimas recomendaciones vos le darías a esos profesionales para que estén cubiertos desde lo legal? En estos que están recién, tienen poco ingreso, ¿no? Como bien estratégicamente para los que no tienen mucho para pagar abogados, pero quieren estar cubiertos desde lo legal. ¿Qué necesitan tener en cuenta? Y bueno, primero ver el rubro en el que se van a dedicar para tener especificaciones al respecto. Y después, cómo van a funcionar. O sea, si van a... Siempre mi sugerencia es la de tener siempre un contrato firmado con el cliente, con las pautas claras, porque en cuanto quedó algo al azar, empiezan los grises y empiezan los incumplimientos. Entonces, una cosa es que vos puedas tener, por ejemplo, una contratación de un servicio genérico, pero las pautas de cumplimiento tienen que ser específicas, de cumplimiento en las tareas, en las actividades, en el pago, lo mismo. Y no hace falta tener un abogado contratado 100% y tampoco es caro, porque vos podés hacerte una base, digamos, y con eso te vas manejando. Vos podés tener un contrato para tus proveedores, un contrato para tus clientes, un contrato para tus trabajadores. Puedes tener una forma societaria o no, quizás hoy no, pero mañana sí. Y está bueno ir pensándola y ver cuál es la forma que te sirve, hasta dónde quieres crecer. Hoy hay empresas gigantes que son SRL y vale, y otras que son no tan gigantes y son sociedades anónimas o sociedades anónimas simplificadas, o monotributistas de diferentes categorías, digamos, todo eso es válido. Pero está bueno cuando vos arrancás ir pensando para adelante, para el futuro, cómo querés crecer. Porque tener una forma societaria te da una herramienta bastante importante al tema de las inversiones, en cuanto a los créditos y todo eso, que te pueden permitir tener un desarrollo más grande y llegar a otros lugares también. Y después, bueno, con el tema de las relaciones laborales también hay un montón de formas de contratar colaboradores. O sea, con relación de dependencia o como prestador de servicio. Entonces vos como relación de dependencia también hay varias modalidades diferentes, que a lo mejor vos necesitas una persona que trabaje, no sé, la temporada o a plazo fijo o eventual o en forma permanente. Ha habido reformas laborales interesantes también, periodos de prueba. Eh, También otra cosa que a mí me parece interesante es que las desvinculaciones no tienen que ser negativas ni llegar a un juicio. Digamos, hay manera de lograr acuerdos, pero para eso también es importante el diálogo. Es importante que la resolución de conflictos sea amigable y muchas veces depende de nosotros, los abogados, cómo encaramos a nuestro cliente.
porque el cliente generalmente está enojado. El que echa o al que echan, es así. Las desvinculaciones generalmente son por algún conflicto, del tipo que sea, personal, laboral, porque se mezcla. Pero bueno, me parece a mí que es importante acá ser abogado, que no queremos el conflicto, que queremos el diálogo y la conciliación, porque vos podés desvincularte de la mejor manera, que sea saludable para ambos. Y muchas veces hay algo que es un dicho popular, que es mejor un mal arreglo que un buen acuerdo eterno o algo así. ¿A lo que voy con esto? Muchas veces vos podés acordar, suponete, una desvinculación por un 80% de la indemnización total ahora, ¿me entendés? Y por ahí te sirve más eso. Entonces digo, al momento de la desvinculación hay que ver las necesidades de ambas partes. Entonces, mi resolución de conflicto va por ahí. Lo mismo con los sindicatos. Digo, el sindicato no es el cuco. Hay que hablar, hay que hablar. Yo me acuerdo cuando tuve mi primera sociedad, lo formalizamos con un contrato y ahí en ese contrato establecimos los límites y los alcances de nuestro acuerdo laboral. Y después lo terminamos disolviendo. La disolución fue muy amorosa porque cada uno tomaba caminos distintos y la disolución fue un trámite, pero el haber trabajado sobre esas etapas previas, sobre todo cuando, por ejemplo, armás una sociedad con un colega o cuando tenés un contrato por alianzas o cuando generás una alianza con un colega que te presta un servicio, está bueno siempre tener todo eso claro y escrito para después evitar líos futuros, porque después, como decís, en esa zona gris entre lo que entendí y lo que quisiste decir y que queda como empastada la relación. Entonces yo siempre digo, está bueno tener la conversación incómoda antes de la incomodidad. Y yo me senté con mi socio en ese entonces a decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si uno de los dos se quiere separar? ¿Qué pasa si a uno de los dos le pasa algo? ¿Qué pasa con la empresa si a alguno de los dos le pasa algo? Me acuerdo que el abogado me miraba y me dice, pero tan tremendistas. Y yo necesitaba tener esa tranquilidad mental de que yo sabía qué iba a pasar si se disolvía o no se disolvía la sociedad, qué pasaba con las ganancias, con los gastos, con cómo distribuíamos todo eso y lo dejamos documentado en un contrato y para mí me dio mucha tranquilidad y nos dio mucha transparencia en la relación. Eso para mí fue Perfecto. Es que eso es preventivo y está muy bien, así tiene que ser. Si no, creces con conflicto o te separás de la sociedad con conflicto. Y otra cosa interesante es que está buenísimo hacer, por ejemplo, en las pymes familiares, los protocolos de familia. Es importante porque estadística, y eso lo vimos con vos, si no me equivoco, las pymes no sobreviven la tercera generación. Y es real. Yo lo he visto, acá en mi ciudad lo he visto. Y la verdad que por ahí hoy, antes quizás no se usaba tanto, pero hoy sí. ¿Qué pasa si deja de estar, por el motivo que sea, el presidente? ¿Quién lo va a suceder? ¿Cómo se van a reorganizar? Y eso también he visto un montón de conflictos a futuro con los socios que quedan. ¿O qué pasa si se puede o no incorporar un familiar a la sociedad o un tercero? Qué sé yo, muchas veces se incorporan socios por la necesidad de capital. Y no estamos hablando de sociedades que cotizan en bolsa. Estamos hablando de pymes, digamos, que también puede ocurrir eso. Muchas veces pasa eso, que se quieren ampliar, que quieren crecer, y bueno, no les da el capital. Entonces suman otro socio. Bueno, ¿cómo se va a incorporar? ¿De qué manera? O sea, todo eso está buenísimo poder establecerlo de antemano y que si llega el momento, cuando llegue, no sea conflictivo por un montón de cosas, por el negocio en sí, porque hay que seguir adelante, porque hay empleados que dependen de todo eso, y también por una cuestión personal. Porque cuando vos te relacionaste tanto tiempo con alguien, no está bueno terminar mal. A veces se ve el tema del abogado de los contratos como un gasto y yo hoy lo miro más como una inversión a futuro. Porque cuando ya dejaste en claro por dónde sí, por dónde no, es mucho más fácil después resolver con el acuerdo previo cuando la cosa no estaba empantanada, sobre todo porque muchas veces la tirantez de los acuerdos está cuando la cuerda está tensa, cuando ya el vínculo está a punto de romperse y entonces cuesta mucho más ponernos de acuerdo. Entonces, ¿qué mejor si empezó algo con la idea de crecer juntos y después cada uno toma caminos separados o cambian las condiciones? Poder hacerlo sobre una hoja de ruta sobre la cual ya charlamos. Y a veces también necesitamos generar nuevos acuerdos en un futuro. Entonces, Exacto. está bueno quizás como ir haciendo ese ejercicio de pensar cómo queremos
ir creciendo con el otro, con los clientes, con los proveedores, con los colegas, contratamos servicios, etcétera. Es que está bueno porque esa es la visión de futuro. O sea, más allá que pueda haber piedras o cambios en el camino, como te pasó a vos, pero bueno, vos lo terminaste, pero por ahí no se termina, digamos, se modifica, se reestructura, no sé, puede haber cambios en la formación societaria, en la cantidad de cuotas o acciones que se tengan, y eso no significa terminar mal. Puede haber un socio que ya no quiera trabajar más, entonces ya no va a ser un socio empleado. Digamos, hay muchas figuras también, porque en las pymes se da mucho esto del socio empleado, que es un socio o varios socios, pero que además trabajan en la empresa, entonces son socios empleados y cobran un sueldo, y está bien. Y además, aparte, por otro lado van los dividendos, si es que hay. Pero bueno, digo, está bueno tener esto bastante claro, bastante pensado. Y yo lo que digo es que aunque no sea el momento en que lo hagas, ahora, cuando estás arrancando a lo mejor, pero sí está bueno pensar lo futuro. Porque hay veces que en las empresas o las pymes o los emprendedores que empiezan de más chiquitito por ahí, tienen como un crecimiento exponencial. Y con ese crecimiento vienen los conflictos, vienen las interrogantes y el qué hago, por dónde voy. Riesgo hay siempre, en la vida hay riesgo, pero digo, poder ir teniendo un acompañamiento, que es lo que yo propongo, un acompañamiento en todo, desde tu inicio hasta tu desarrollo, me parece que está bueno, porque tener un abogado a mano, un médico y un contador siempre es importante. Aparte, un abogado que te inspire, un abogado que te inspire confianza, un abogado que trabaje con celeridad. Yo hace poco invertí en tus servicios, le contamos a la gente que nos está escuchando, Psicopymes está creciendo un montón y me pareció que era un momento de poder dar un paso con mayor seguridad en el crecimiento de la consultora. Y algo que siempre me pregunto es qué buenas decisiones tengo que tomar hoy que me den tranquilidad en el mañana. Entonces me parecía que este era un momento que ameritaba generar una serie de contratos para el futuro. Y me respondiste con mucha celeridad y con mucho pragmatismo y con mucha resolución. Entonces, mientras a veces nos preguntamos dónde está el diferencial, yo te contaba que había pedido cotización a 2 colegas más y mientras los otros 2 colegas me planteaban sus dificultades para presentarme el presupuesto, me tardaron en contactar, vos me lo resolviste en 48 horas y ya estaba. Yo ya tenía resuelta mi necesidad y ya había contratado tus servicios. Entonces esa rapidez, la celeridad, el compromiso, la atención, me parece que también son cosas que suman a un servicio profesional. Y en todo yo te agradezco. Gracias, gracias, Vero. Sí, de hecho, a ver, a mí me parece que cuando vos escuchás un poco al cliente, cualquier cliente, el que el que se está iniciando, el que ya está más avanzado, lo que sea, y vos escuchás y tenés experiencia atrás, es como bastante rápido en el sentido de poder empezar con el borrador. O sea, mira, vamos con esta idea y la vamos manejando. Y a mí no me sirve tampoco tenerte 10 días, porque yo la verdad es que necesito prestar el servicio y cobrarlo y que funcione, porque si no, a mí no me rinde tampoco. Entonces, a mí me parece que hablar con el cliente es fundamental. Mi servicio tiene que ver con eso, tiene que ver con escuchar al cliente. De hecho, tengo algo que me parece que está bueno. A ver qué opinas vos, te lo pregunto ya que estás, que me armé un formulario de diagnóstico legal. Así lo di en llamar. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo te mando, o sea, vos me contratás, me haces una consulta y yo te digo, bueno, primero, ¿sabes qué? Vamos a hacer el diagnóstico legal de tu emprendimiento, de tu idea, porque por ahí es la idea nomás. Bueno, una serie de preguntas de diferentes tipos y de ahí puedo armar yo la situación actual en la que se encuentra el emprendedor o la pyme o la persona. Y de ahí, bueno, propuestas de cada uno de los puntos, porque está hecho como por párrafo, digamos, por parte, digamos, a dónde podés mejorar y qué es lo que yo te sugiero hacer primero. Entonces eso me parece que está bueno, porque si no, muchas veces me pasa, de hecho, que me hacen consultas o cosas así, medio descolgada. Yo no tengo problema, vos me preguntás esto, me pedís esto, lo puedo hacer. Pero por ahí, cuando recién arrancás, está bueno tener como un estado de situación como para que sea la base o el puntapié inicial para ir para adelante en Me pasos encanta. firmes.
Me encanta porque aplicaste uno de los conceptos que veíamos en Gestión SOS, que era hacer el diagnóstico antes de crear el plan de acción o la propuesta para la empresa. Y me parece que eso también habla un poco de cómo profesionalizás el servicio que estás dando y cómo haces también que la persona que está del otro lado también tenga claridad de por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Así que me encanta, Ale. Sí, es de Bueno, no saqué me encanta. Me encanta porque, bueno, y está también la reinversión, la reinversión y la reinvención. Me encanta. Ale, para ir cerrando, ¿qué le dirías a la Ale del pasado, así como una perlita, algún aprendizaje? que la felicito por haber invertido en ella, en sí misma, en esto, para poder hoy estar en donde estoy y sentirme de esta manera. Así que eso le diría, que lo mejor que puedo hacer fue invertir en ella misma y dejar de pensar en el afuera, en el contexto, en los demás. Digamos que lo mejor fue eso, invertir en ella misma. Doy fe que hubo una gran transformación porque lo viví muy de cerca y me encantó ver tu proceso y siempre te lo digo, me alegra mucho de verdad a mí ver los procesos de crecimiento de mis colegas porque muchas veces son inspiradores también para otras personas que seguramente escucharán este episodio y lo compartirán. Así que gracias, Ale, por este episodio. Y a vos que estás del otro lado escuchando esto, si te gustó, compartilo. Quizás alguien más necesite tener que apostar por sí mismo para dar un siguiente paso. Gracias, Ale. Nos vemos la próxima. Gracias, Vero. Gracias por escucharme. Si te sirvió, compartilo para que llegue a más colegas. Encontrame en psicopymes.com.ar y en Instagram como @psicopymes. Hasta el próximo episodio.